nacido el 25 de febrero 1963, es un americano condenado asesino en serie y agresores sexuales que está en espera de ejecución en una prisión federal en conjunto con los 2005 secuestros y asesinatos de miembros de la familia Groene de Coeur-d'Alene, Idaho. Él también está sirviendo 11 penas de cadena perpetua, en relación con los mismos delitos, así como el asesinato de Anthony Martínez, de 1997 Beaumont, California. Duncan ha confesado, pero no ha sido acusado del asesinato de 2 niñas de 1996 en Seattle, Washington. Nacido en Tacoma, Washington, los antecedentes penales de Duncan se remonta a cuando tenía 15 años de edad. En 1980, fue condenado a 20 años de cárcel por agredir sexualmente a un niño en Tacoma, y como resultado se ha pasado la mayor parte de su vida adulta en prisión. Salió en libertad condicional en 1994, pero fue devuelto a la prisión en 1997 por haber violado los términos de su libertad condicional. En mayo de 2005, el condado de Kootenai, Idaho, autoridades descubrieron los cuerpos de Brenda Groene, su novio, y de su hija de 13 años de edad, hijo de la casa de la familia cerca de Coeur-d'Alene. Las autoridades también señalaron que otros 2 hijos de Groene faltaban: Shasta, 8, 5 y Dylan, 9. Después de una intensa búsqueda de los 2 niños, Shasta fue encontrado vivo con Duncan en un restaurante en Coeur-d'Alene casi 7 semanas más tarde, y Duncan fue arrestado junto con su secuestro. Restos de Dylan fueron encontrados días después en un área remota cerca de St. Regis, Montana. Duncan fue acusado de asesinar a Dylan, así como las 3 víctimas en la casa Coeur-d'Alene. Durante su encarcelamiento, las autoridades conectados Duncan con los asesinatos no resueltos de Anthony Martínez en California y 2 niñas en Seattle, todos los cuales se produjeron durante la libertad condicional de Duncan 1994 a 1997. De esos asesinatos, Duncan solo ha sido acusado en el caso de California. En total, Duncan ha sido condenado en Idaho por el secuestro y asesinato de las 3 víctimas en Coeur-d'Alene, para lo cual se le dio 6 cadenas perpetuas, 7 en la Corte Federal por el secuestro de Shasta y Dylan Groene y asesinar a Dylan, 8 para lo cual se le dio 3 condenas a muerte y 3 cadenas perpetuas, y en el estado de California por secuestro y asesinato de Martínez, por la que se le dieron 2 cadenas perpetuas. Duncan tiene una larga historia como un depredador sexual violento. Él cometió su primer delito sexual registrado en 1978 en su ciudad natal de Tacoma, Washington, cuando tenía 15 años de edad. En ese incidente, él violó a un niño de 9 años de edad, a punta de pistola. Al año siguiente, fue detenido conduciendo un coche robado. Fue condenado como menor de edad y se envía al rancho de los muchachos de Dislin en Tacoma, donde dijo a un terapeuta que le fue asignado a su caso que había atado y sexualmente asaltado 6 niños, de acuerdo con un informe de la Associated Press. También le dijo al terapeuta que estimaba que había violado a 13 muchachos más jóvenes en el momento en que tenía 16 años. En 1980, también en Tacoma, Duncan robó un número de armas de un vecino y luego secuestró un niño de 14 años de edad y sodomizado él a punta de pistola. Duncan fue condenado a 20 años de prisión, pero fue puesto en libertad condicional en 1994 después de cumplir 14 años. Mientras que en libertad condicional, Duncan es conocido por haber vivido en varios lugares en el área de Seattle. Fue arrestado en 1996 por la marihuana uso y puesto en libertad condicional de varias semanas más tarde con nuevas restricciones. Las autoridades creen que durante su libertad condicional Duncan asesinado Samiejo Blanca y Carmen Cubias en Seattle en 1996 y Anthony Martínez en el condado de Riverside, California, en 1997. Sin embargo, ambos casos fueron fría y no estaban atados a Duncan hasta después de su arresto en el caso Groene. Duncan fue arrestado en Kansas y devuelto a la cárcel en 1997 por violar los términos de su libertad condicional. Que fue liberado de la cárcel el 14 de julio de 2000, con tiempo libre por buen comportamiento y se trasladó a Fargo, North Dakota. En marzo de 2005, Duncan fue acusado el 3 de julio 2004 abuso sexual de 2 niños en un parque infantil en Detroit Lakes, Minnesota. El 5 de abril de 2005, compareció ante un condado de Becker juez, que fijó una fianza de $15,000. Un hombre de negocios de Fargo con el que Duncan había conocido le ayudó a pagar la fianza, sin embargo, Duncan se saltó la fianza y desapareció.
13 en 01 de junio 2005, una orden federal fue emitida para la detención de Duncan por el delito de fuga ilegal para evitar enjuiciamiento. El 16 de mayo de 2005, las autoridades descubrieron los cuerpos de Brenda Groene, de 40 años, su novio, Mark McKenzie, de 37 años, y su hijo, Slade Groene, 13, en su casa a lo largo de Lake Coeur-d'Alene, en las afueras de la ciudad de Coeur-d'Alene. Dos de los otros hijos de Brenda Groene, Dylan, 9, y Shasta, 8, estaban desaparecidos. Una alerta Amber se emitió y buscadores peinaron el área para los niños desaparecidos, mientras las autoridades investigan las muertes en el hogar como homicidios. Las autopsias determinó que la causa de la muerte había sido trauma contundente en la cabeza. Las autoridades también señalaron que las víctimas había sido atado. 7 semanas después, en la madrugada del 2 de julio de 2005, Shasta Groene fue visto bajo la custodia de un hombre en una Denny restaurante en Coeur-d'Alene. Una camarera, gerente, y 2 clientes en el restaurante reconocidos Shasta de la atención de los medios. Ellos llamaron a la policía subrepticiamente y se posicionaron para evitar Duncan se vaya. 16 Los agentes de policía llegaron al restaurante y arrestaron al hombre, posteriormente identificado como Duncan, sin incidentes. 16 Shasta Groene se identificó a una camarera en el restaurante y para autoridades, y fue llevado al centro médico Kootenay para recibir tratamiento médico y para reunirse con su padre. 14 En Coeur-d'Alene policía, por su parte, detuvo a Duncan en el secuestro y los cargos en su destacada orden federal. 14 Cuando Shasta Groene fue encontrado sin Dylan, las autoridades llevaron a cabo pocas esperanzas de encontrar al niño con vida. La policía pidió a la opinión pública para las extremidades, específicamente con respecto a los avistamientos de lo robado rojo Jeep Cherokee con placas de Missouri que Duncan estaba conduciendo en el momento de su detención. 17 Las autoridades descubrieron que Duncan había alquilado el coche en Minnesota y nunca lo devolvió. Un empleado de la gasolinera en Kellogg, a unas 40 millas, 64 kilómetros, al este de Coeur-d'Alene, reconoció el vehículo como uno que se había detenido en sus horarios de la estación antes de que Duncan fue arrestado. 17 El empleado sospecha a la niña vagando alrededor de la estación podría haber sido Shasta, pero no enfrentarse a ella, ya que nada parecía fuera de lo común. El empleado y su gerente notificó a las autoridades luego de revisar imágenes de cámaras de vigilancia y viendo Duncan y Shasta en el vídeo. 17 Muchos consejos proporcionados a las autoridades se centraron en áreas remotas a lo largo de la frontera de Idaho, Montana. El 4 de julio de 2005, los investigadores encontraron restos humanos en un campamento improvisado a distancia en el Bosque Nacional Lolo cerca de St. Regis, Montana. 18 Los restos fueron enviados al FBI Laboratorio en Quantico, Virginia para las pruebas de ADN y se identificaron positivamente como Dylan Groene. Mucho de lo que se sabe sobre los asesinatos de la familia Groene fue revelado por Shasta Groene sí misma. De acuerdo a la entrevista de la policía del Shasta Groene, Duncan mató a su madre, su hermano mayor y el novio de su madre y luego ella y su hermano se llevó en el rojo Jeep Cherokee. Shasta dijo a los investigadores que su madre la llamó a la sala de estar, desde su dormitorio, donde había estado durmiendo, y ella vio a Duncan con guantes negros y con una pistola. Su captor ató las manos de su madre con bridas de nylon, e hizo lo mismo con el novio de su madre y su hermano Slade. Dylan y Shasta fueron retirados de la casa y se colocan en el interior del coche de alquiler robado. Mientras esperaba a su hermano, oyó el novio de su madre gritar y luego vio a su hermano mayor lesionada tambaleándose lejos de la entrada de la casa. Duncan luego apaleó a los 3 a la muerte. Ni Shasta ni Dylan fueron testigos de los asesinatos. Tanto Shasta y Dylan fueron trasladados a otros lugares, donde fueron molestados repetidamente por 6 semanas. Ella dijo que se dirigían a larga distancia y se quedaron en 2 campamentos diferentes, donde Duncan le habló de haber golpeado a miembros de su familia a la muerte con un martillo. El arresto de Duncan lideró el FBI de iniciar una revisión a nivel nacional de casos no resueltos que faltan niño. Él estuvo implicado como un posible sospechoso en varios crímenes que ocurrieron entre 1994 y 1997, cuando estaba en libertad condicional, y entre 2000 y 2005, cuando él era libre de la cárcel.
A pesar de que fue absuelto como sospechoso en algunos casos, las autoridades de California y Washington tenían suficiente evidencia para creer Duncan había cometido asesinatos sin resolver en sus jurisdicciones. El 4 de abril de 1997, 10 años de edad, Anthony Michael Martínez estaba jugando con sus amigos en el patio delantero de su casa en Beaumont, California, cuando un desconocido se acercó al grupo pidiendo ayuda para encontrar un gato perdido. Cuando los chicos se negaron, el hombre agarró a Martínez a punta de cuchillo y lo lanzó en su vehículo. 13 Después de una búsqueda de 2 semanas, el 19 de abril se encontró el cuerpo de Martínez desnudo y parcialmente descompuesto en Indio. Los investigadores señalaron que había sido asaltado y atado con cinta adhesiva sexual. 13 A pesar de que un retrato robot del sospechoso fue puesto a disposición y una huella digital parcial tomada de la cinta adhesiva que se encuentra en el cuerpo de Martínez, el caso finalmente se quedó helada. En julio de 2005, los bloggers notaron similitudes entre Duncan y el retrato hablado en el caso Martínez, así como entre el vehículo de Duncan y el asaltante la de Martínez conducía. 13 El FBI y el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados se involucraron, y en convertir las autoridades del condado de Riverside en contacto. Autoridades de Riverside fueron capaces de igualar la huella digital tomada del cuerpo de Martínez a Duncan, y el 3 de agosto, el sheriff del condado de Riverside anunciaron oficialmente la conexión de Duncan con el caso Martínez. Los fiscales federales también revelaron que Duncan confesó los asesinatos de Samiejo Blanco, 11, y su hermana, Carmen Cubias, 9, quien desapareció el 6 de julio de 1996, después de abandonar el Crest Motel en Seattle, Washington, a mendigar. Se encontraron sus restos 10 de febrero 1998, en Seattle, Washington. Joseph E. Duncan III ha sido condenado por 3 tribunales distintos. En primer lugar, por el estado de Idaho por el secuestro y asesinato de Brenda y Slade Groene y Mark McKenzie. En segundo lugar, por el Tribunal Federal de Estados Unidos por el secuestro de Shasta y Dylan Groene, la asesinato de Dylan Groene, y varios otros delitos. Y tercero, por el estado de California por el secuestro y asesinato de Anthony Martínez. Duncan apareció por primera vez en una corte del condado de Kootenai, el 13 de julio de 2005, donde fue acusado de 3 cargos de asesinato en primer grado y 3 cargos de primer secuestro grado, todos ellos en relación con la muerte de Brenda y Slade Groene y Mark McKenzie. 21 Los fiscales del condado de Kootenai habían planeado inicialmente para cargar Duncan con los secuestros de Shasta y Dylan Groene, sin embargo, se aplazarán los cargos a los tribunales federales, como el transporte de los niños a través de las fronteras estatales para fines de explotación sexual es un delito federal. 21 Trial fue programada para comenzar el 17 de enero de 2006, pero se retrasó hasta el 04 de abril, después de que el juez de distrito concedió una solicitud de la defensa más tiempo para prepararse para el juicio, y luego otra vez al 26 de octubre, después de que el juez del caso declaró que nadie quiere tratar este caso en 2 ocasiones, incluyéndome a mí. 22 Los abogados de Duncan culparon a los múltiples aplazamientos ante la insistencia de la fiscalía en la consecución de la pena de muerte. 22 El 16 de octubre de 2006, poco después de que comenzara la selección del jurado, los fiscales del condado de Kootenai y el abogado de Duncan llegó a un acuerdo con el fiscal en el que Duncan se declaró culpable de todos los cargos estatales contra él. 23 Inmediatamente fue condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de la libertad condicional para los 3 cargos de secuestro. 23 Sentencia en los 3 cargos de asesinato. Se continuó a la espera del resultado de su juicio federal por cargos de secuestro y asesinato. El juez dijo que si él no recibió la pena de muerte por los cargos federales, que lo haría regresar al condado de Kootenai para una fase de pena de muerte a los cargos de asesinato del estado. 23 Más de 2 años después, tras ser condenado a muerte por cargos federales, del condado de Kootenai y sentenciado Duncan a 3 cadenas perpetuas adicionales. 24 Duncan también aceptó cooperar con los detectives del condado de Kootenai y sheriff, investigar sus crímenes y proporcionar contraseñas cifradas a archivos almacenados en su ordenador. El 18 de enero de 2007, Duncan fue acusado por un federal jurado investigador en Coeur d'Alene en 10 cargos de secuestro, secuestro con resultado de muerte, abuso sexual agravado de un menor, y la explotación sexual de un menor con resultado de muerte, y otros delitos relacionados con la posesión ilegal de armas y robo de vehículos. 25 Él fue acusado el día siguiente en el Tribunal Federal en Boise, Idaho, donde un juez ordenó a Duncan para ser juzgado el mes de marzo siguiente.
25 Los abogados defensores de Duncan solicitó de inmediato un aplazamiento, 25 la cual fue concedida la semana. El juicio fue originalmente programado para comenzar. Una nueva fecha del juicio se fijó para el 22 de enero 2008. 26 El 3 de diciembre de 2007, Duncan se declaró culpable de los 10 cargos en su contra. 27 Como condición del acuerdo, Shasta Groene no tendría que testificar en la fase de sentencia del juicio. Debido a una orden de silencio, otros detalles del acuerdo entre las partes no fueron revelados. 27 La selección del jurado para la fase de sentencia del juicio federal de Duncan comenzó el 14 de abril de 2008. Durante la selección del jurado, Duncan despidió a sus abogados y optó por representarse a sí mismo. Sus abogados se opusieron, afirmando que no era competente para hacerlo, y solicitaron una audiencia formal sobre la cuestión. El Tribunal de Distrito ordenó una evaluación de Duncan para determinar su competencia, y aceptó la conclusión del evaluador de que era competente para proceder sin un abogado. 28 El 27 de agosto de 2008, después de 3 horas de deliberación, el jurado recomendó la pena de muerte, y el juez condenó a Duncan a 3 penas de muerte por secuestro con resultado de muerte, la explotación sexual de un menor con resultado de muerte, y el uso de un arma de fuego en un delito violento con resultado de muerte, todo lo relacionado con la muerte de Dylan Groene. 29 El 3 de noviembre de 2008, Duncan fue condenado a otros 3 cadenas perpetuas consecutivas federales por secuestro Shasta Groene y por abusar sexualmente de Shasta y Dylan. 24 Defensor provisional de Duncan presentó un escrito de apelación. Posteriormente Duncan escribió a la corte y le informó de que cualquier apelación fue tomada en contra de su voluntad. 30 En julio de 2011, la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones revocó la decisión del Tribunal de Distrito para permitir Duncan representarse a sí mismo sin antes celebrar una audiencia en cuanto a su competencia para hacerlo y devolvió para una audiencia en cuanto a esta cuestión. 31 28 al 18 de mayo del 2012, en prisión preventiva, el Tribunal de Distrito no había fijado una audiencia de competencia. 32 En septiembre de 2012, Duncan se encuentra encarcelado en la penitenciaría de Estados Unidos, Terre-Haute en Indiana. El 18 de enero de 2007, el mismo día Duncan fue acusado en una corte federal. Los funcionarios del condado de Riverside anunció que Duncan fue acusado de asesinato de Martínez. 25 A pesar de los intentos de los funcionarios del condado de Riverside para extraditar a Duncan a California, incluyendo una apelación por el gobernador Arnold Schwarzenegger, el juicio federal de Duncan procedió. Finalmente, fue extraditado a California el 24 de enero de 2009, 5 meses después de haber sido condenado a muerte por el Tribunal Federal. 34 El 15 de marzo de 2011, Duncan se declaró culpable del asesinato de Martínez, y fue condenado a 2 cadenas perpetuas, el 5 de abril de 2011. 35 Como parte de un acuerdo con la Fiscalía, la frase viene sin la posibilidad de libertad condicional o derecho de apelación. 236 A pesar de que Duncan podría haber enfrentado una sentencia de muerte por separado, además de los que ya había sido condenado en un tribunal federal, el fiscal de distrito del condado de Riverside Paul Sellerbach justificó la condena a cadena perpetua al afirmar que había consultado con la familia Martínez, quien querido cierre en el caso y que el sistema federal lo matará mucho antes. El estado de California habría considerado seriamente antes de su arresto por asesinato. Duncan publicó sus ideas en internet. Él lo tituló The Fifth Uñas, que es también el URL de su sitio web personal. 37 Según la tradición, además de los 4 clavos utilizados para perforar el cuerpo de Jesús Cristo en su crucifixión, se produjo un 5º clavo que se lo llevaron y oculta por Romani. Duncan adoptó el nombre de su propio sitio web y blog. El sitio web representa la vida del día a día de Duncan como un delincuente sexual. Dejaré el link del blog mencionado y también daré aviso de que muy pronto, cuando me desocupe de unas cosillas en mi trabajo, me pondré a traducir el contenido del mismo para subirlo al canal. Será un vídeo por cada mes de publicación de su blog hasta terminar con el último post subido momentos antes de que lo llevara la policía. Este proyecto será el más extenso, sin mencionar que los vídeos serán de una larga duración.計算通りです。計算間違ってるよ。